siembra la cizaña de día, a plena luz del día. Ya no hay pudor, no hay modestia, no hay vergüenza. Se siembra la cizaña. Así que por tal razón Dios ha puesto en mi corazón hablar de las características de un profeta suscitado por Dios. Ese es el tema de hoy. Las características de un profeta suscitado por Dios. Busquemos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio 18, versículo 15. En este título, las características de un profeta suscitado por Dios. El término suscitado quiere decir levantado, erigido por Dios. Veremos cuáles son esas características de un profeta levantado por Dios o llamado por Dios. Puestos de pie, amados hermanos, con mucho respeto a la palabra, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Oremos. Señor Jesús, estas palabras las hemos leído, pero necesitamos la unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Usa mi vida como un canal de bendición, con libertad, con autoridad. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de descansar, de contemplar tu hermosura, de inquirir en tu santo templo. Gozosos elevamos nuestras mentes y nuestras almas a ti, para que tu palabra sea expuesta libremente. Corra, porque tu palabra, Señor, no está presa. Muchas gracias, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Las características de un profeta suscitado por Dios. Lo que señalaba al principio del Evangelio de Marcos, en su capítulo 13, verso 22, Jesús lo dijo, que se iban a levantar falsos cristos y falsos profetas, falsos enseñadores, falsos predicadores. Y así ha sido. Así ha sido desde el primer siglo. Falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos predicadores se han levantado en el mundo y predican ideas humanas, doctrinas humanas, dogmas concebidos por el corazón humano. Pero la razón por la que es necesario atender el título de esta predicación, veremos entonces las características de un profeta suscitado por Dios. He de saber de todos que cada verdadero profeta de Dios es un vidente. ¿Y a qué equivale ahora el ministerio profético? A la exposición de la palabra.
a la predicación de la palabra. A eso equivale el ministerio profético ahora. Y el profeta de Dios, el profeta que era llamado por Dios, ese profeta se le conocía antiguamente como vidente. Y vidente quiere decir el que ve de antemano, el que ve antes que sucedan las cosas. Lo mismo expresa el vocablo, vidente, el que observa, el que ve, el que tiene la facultad de ver el futuro. Creo que también de ahí surge la palabra clarividente, aunque la clarividencia está prohibida en la Biblia. Está prohibida que nosotros consultemos a los clarividentes. Hay personas que se dedican a la clarividencia, se dedican a adivinar el futuro, a conocer el futuro, y eso en la Biblia está prohibido, porque como dice el canto, nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. El futuro solamente le corresponde a Dios. Pero así se le conocía antes a los profetas, como videntes. Videntes porque un profeta era aquel cuyos ojos han sido abiertos, y ahora vemos que sí, han sido abiertos para ver el pecado y reprenderlo, para ver la redención de Dios y anunciarla, para ver la eternidad a la luz misma de la eternidad. Así que una visión así revoluciona con seguridad cualquier vida que escuche, que oiga la profecía, porque el profeta le trae la gracia de Dios, como si dijera, le trae la gloria del cielo. Eso es lo que expresa una profecía verdadera de parte de Dios. Pero nos damos cuenta, hermanos, que por las referencias, las múltiples referencias que tenemos en el Nuevo Testamento, porque estoy citando el Antiguo Testamento, pero las múltiples referencias del Nuevo Testamento, está muy claro que el profeta de quien se habla aquí, en Deuteronomio 18, es Jesucristo. Para nosotros Jesucristo es el profeta de profetas. Como sabemos que también es el sacerdote de sacerdotes y el rey de reyes. Pero estamos hablando de que aquí en Deuteronomio 18, del 15 al 22, cuando dice que se iba a levantar de parte de Dios un profeta, se refiere a Jesucristo. Y mire, esto se dijo 1500 años antes de que se cumpliera, 1500 años antes de que sucediera. Ya al corroborar, podemos ver que el Señor Jesucristo fue levantado por Dios, por nadie más que por Dios. El Señor Jesucristo no lo suscitó el hombre, no lo suscitó el Senadrín. Bueno, el Senadrín de aquel tiempo lo odiaba, no lo quería. No lo nombró Caifás. Caifás era el sumo sacerdote y él no estaba de acuerdo con el ministerio de Jesús. Pero Jesucristo fue levantado por Dios, y este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo y que para nosotros ya vino al mundo y ya estuvo en el mundo, como dice Juan 6:14. Él vino. ¿Y de dónde fue tomado? Lo que especifica también esta escritura, fue tomado de entre los suyos, de entre sus hermanos, de entre sus compatriotas, del pueblo de Israel, de ahí fue tomado. Por eso Jesús le dice a la samaritana, la salvación viene de los judíos. Y estamos de acuerdo, hermanos, que la salvación viene de los judíos. La salvación no viene de los mexicanos, ni de los estadounidenses, ni de los griegos, ni de los fenicios, ni de los romanos, ni de los egipcios, mucho menos. La salvación viene del pueblo de Israel, le dijo Jesús a la samaritana, pues que ahí fue tomado, de ese pueblo, de esa estirpe, de la estirpe de Israel.
Fue hecho semejante a Moisés. ¿En qué aspecto? Oiga cómo era Moisés. De Números 12:3. Ese pequeño texto de Números 12:3 nos dice que aquel varón Moisés era muy manso. ¿Ya ven? No solo era manso, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12:3. Así que en Mateo 11:29, Jesús dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sería Moisés más manso que Jesucristo? ¿O igual que Jesucristo? ¿Cuál sería la pregunta correcta? Y la respuesta a estas preguntas, el hermano Miguel dice que no, que Moisés no sería o no fue más manso que Jesucristo. Debe ser, porque Jesucristo se lleva el primado en todo. Él tiene la supremacía en todo, y si se habla de la mansedumbre, Él es manso por antonomasia, es decir, Él es manso y humilde aún más que Moisés y que cualquier otra persona. El Señor Jesucristo habló la palabra de Dios. Sus palabras serán demandadas de los que oigan, y sus palabras se cumplen. Bueno, eso en un aspecto general. Tenemos a un profeta llamado Balaam, y fíjense que este Balaam, la Biblia dice que fue un hombre cuyos ojos fueron abiertos, porque Balaam, cuando veía una visión, una revelación, o cuando tenía una profecía, él observaba, no en sueños con los ojos cerrados, sino con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos veía cosas extraordinarias. Esa facultad no cualquier persona la tiene, pero el corazón de Balaam no fue cambiado, a pesar de que él veía visión con los ojos abiertos. En el caso de José, el padre adoptivo de Jesús, dice que tuvo sueños y el ángel le habló 2 veces o 3 veces. Tuvo sueños, pero en el caso de Balaam dice que no fue un sueño, él veía con los ojos abiertos. En el caso de Salomón, dice que Salomón tuvo un sueño, y entonces en ese sueño Dios le dijo: pídeme lo que quieras. Y Salomón le pidió sabiduría en ese sueño, pero Balaam tenía esa facultad de ver con los ojos abiertos cosas extraordinarias, pero su corazón no había cambiado, porque él amó el salario de la iniquidad. Entonces, cada siervo que es levantado por Dios, cada obrero que es ordenado por el Espíritu Santo, llevará las marcas de ese verdadero profeta de Cristo, claro. Vemos su primera característica, porque dije que el título de este mensaje es las características de un profeta suscitado por Dios. Primera característica: pertenecerá a los hermanos. Esa es la primera característica. Pertenecerá a los hermanos. Está diciendo el verso 18 que leímos: les levantaré en medio de sus hermanos. Vea usted cómo especifica Deuteronomio 18:18 cuando dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. De en medio de sus hermanos, de en medio de la nación, de en medio de la gente. Así es, todos los profetas de Dios fueron tomados de en medio de su propio pueblo. No tenemos señalamiento escritural que Dios haya tomado un profeta de otro pueblo
o de otra cultura o de otra estirpe. No, todos eran tomados de en medio de su propio pueblo. Y así sigue siendo ahora. Así sigue siendo ahora. Primero debemos ser traídos a la familia de Dios. Primero debemos ser traídos a la santa hermandad, a la iglesia, a la comunión, a la coinonía, porque antes de estar en una posición de servir, primero hijos y luego siervos. Así es como el Señor hace las cosas. ¿De dónde escogen los pastores? De medio de su pueblo. ¿De dónde escogen los evangelistas? De medio de su pueblo. ¿De dónde escogen los maestros? De medio de su pueblo, de aquellos que ya son salvos, de aquellos que ya son regenerados, de aquellos que ya son hijos y entonces se convierten en siervos. Uno de los requisitos que nos pedían en el Instituto Bíblico de Benecer de la Nueva Victoria era que la persona aspirante al seminario tuviera como principal característica que ya fuera una persona regenerada, una persona nacida de nuevo, una persona salva. Así se pedía. ¿Y quién iba a dar crédito de esa regeneración? ¿Quién iba a dar credibilidad de que esa persona aspirante al seminario era una persona salvada, nacida de nuevo? El pastor. El pastor enviaba una carta y en esa carta especificaba: el hermano fulano, la hermana fulana es una persona que está sirviendo a Dios, que ha dado frutos dignos de arrepentimiento, que tiene buen testimonio, que ha caminado de acuerdo a una persona regenerada. Y así se llevaba la carta y entonces te recibían en el seminario. Creo que ese requisito es correcto, porque lo que estamos viendo es que precisamente una característica del profeta suscitado por Dios es que pertenezca a los hermanos, que ahí venga una persona que va a servir a Dios. Otra característica de un profeta suscitado por Dios es que se asemejará al gran prototipo, porque le dijo aquí en el verso 18: como tú Moisés. Así le está diciendo el Señor. Voy a levantar un profeta de medio de tus hermanos como tú, así como tú. Moisés, hermanos, fue un gran profeta. Debemos considerarlo como un gran profeta, como un gran siervo de Dios, como un gran líder. Jesucristo fue hecho semejante a Moisés. Si lo comparamos con Moisés en lo humilde de su nacimiento, tiene un comparativo: el nacimiento de Jesús con el nacimiento de Moisés. ¿Qué comparativo podemos encontrar entre el nacimiento de Jesús y el nacimiento de Moisés? Bueno, el comparativo de la humildad. ¿En qué condiciones nació Jesús? En condiciones humildes. ¿En qué condiciones nace Moisés? En condiciones humildes. También en condiciones humildes lo especifica la Biblia. Y en su carácter principesco podríamos decir solo que nuestro Señor Jesús en el otro sentido y Moisés como príncipe de Egipto. Pero también vemos el comparativo en su obra de los dos como libertadores. Moisés es un libertador y nuestro Señor Jesucristo también es un libertador. Así que Moisés entonces es tipo de Jesucristo. De la misma manera, hermanos, los siervos de Dios son suscitados, son levantados semejantes al maestro de ellos, que en este caso nuestro maestro es Jesucristo. Nacidos de Dios, como vengo diciendo, nacidos de nuevo, regenerados, salvos, hechos partícipes de la naturaleza divina, colaboradores juntamente con el Señor. Y Él nos está dejando el ejemplo, como dice Juan 17, 18, para que nosotros sigamos sus pisadas. Juan 17, 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
Hermanos, Jesús fue enviado al mundo por el Padre, por el Espíritu Eterno. Y así también Jesús, en la oración sacerdotal que hace en Juan 17, Él dice que también ha enviado misioneros al mundo, ha enviado predicadores al mundo, en la misma forma que Él fue enviado por el Padre. Otra característica, hermanos, de un profeta suscitado por Dios es que será poseído por la palabra de Dios. Un verdadero predicador es envuelto por la palabra de Dios, es poseído por la palabra de Dios. Jesús fue poseído por la palabra de Dios. Tan poseído fue por la palabra de Dios que Él es la palabra de Dios. Imagínense, Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el verbo de Dios, el verbo encarnado, la palabra, como he dicho en algunas ocasiones, la palabra viviente. Pero está diciendo el verso 18, pondré las palabras en su boca. Esas palabras de Dios fueron puestas en la boca de Jesús. Pondré las palabras, pondré mis palabras en su boca. Y pondré mis palabras en su boca. Entonces, son puestas esas palabras en un tesoro, porque esas palabras, hermanos, son un tesoro. Esas palabras es lo más valioso que hay, pero ese tesoro es puesto en una vasija de barro en cada uno de nosotros los que predicamos. Son puestas también las palabras dentro de Cristo, porque ahí es donde parte el siervo que predica la verdad de Dios. Y claro que un siervo verdadero de Dios debe de tener siempre la boca abierta para pregonar, para predicar la palabra que Dios ponga en su mente, en su corazón, en su boca. Pero aquí dice, pondré mis palabras en su boca, porque la boca es la que habla. Por eso dice, pondré mis palabras en su boca, porque la boca es la que habla. La boca es la que expresa las palabras, los vocablos, la lengua. Es la que puede pronunciar. Y bueno, se gesticulan las palabras con la boca. Pero claro que primero las palabras llegan al corazón, llegan al pensamiento, llegan a la mente. Porque ¿cómo piensa usted que un predicador predica? Porque ya trae la palabra en la mente, porque trae la palabra en el corazón. Entonces de ahí pasa a expresarla con la boca, pero está diciendo aquí, pondré mis palabras en su boca. No es una cuestión, hermanos, que pensemos que sea por arte de magia, que para Dios no hay nada imposible, pero algunos piensan que cuando dice pondré las palabras en su boca es que esa persona no tiene que hacer ningún esfuerzo, no tiene que estudiar, no tiene que prepararse, no tiene que hacer nada, porque las palabras serán puestas en su boca en el momento. No, amados hermanos, no es así. Todo predicador, todo expositor de la palabra de Dios tiene que tener una meditación previa, tiene que tener un estudio previo. Pondrá las palabras Dios en su boca, pero también Dios verá su esfuerzo, su ahínco, su trabajo, su empeño, su inclinación, su investigación, su dedicación, su escudriñamiento. Y es ahí entonces donde Dios le dará la fluidez. Porque imagínense, hablando de los predicadores, pararse en el púlpito y pedirle, Señor, pon las palabras en mi boca porque no traigo nada que decir. Pues en ese momento no va a surgir esta situación de que Dios empiece a poner las palabras en la boca. Aquí el término pondré mis palabras en su boca se refiere a una preparación. Jesús, hermanos, se preparó. Él aprendió la obediencia desde niño. Él aprendió el secreto de la autoridad
y él estuvo precisamente ejerciendo la obediencia. No me cabe la menor duda de que quien le enseñó la escritura fue su madre María, porque ella era una mujer conocedora de las escrituras. Tan conocedora era de las escrituras que ella expresa: bendice, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y ahí está citando a Ana. Está citando la oración de Ana. Y Ana había orado y expresado esas palabras muchísimos siglos antes. Jesús conocía las Sagradas Escrituras porque las había estudiado, porque las había leído. Usted dirá, pues ¿cómo no las va a conocer si él fue el dador de la ley? Independientemente que él, la segunda persona de la Divina Trinidad, haya sido la que dio la ley, como quiera que sea, él se anonadó y aprendió desde pequeño. Cuando tenía 12 años, estuvo platicando con los doctores de la ley, y los doctores de la ley se quedaron impresionados. ¿Cómo no se iban a quedar impresionados si Jesús estaba poseído de la palabra de Dios? Jesús estaba poseído de la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando les dije que Saulo de Tarso a los 5 años ya se sabía todo el Pentateuco de memoria? Y es que los niños israelitas, los niños que estudiaban y que estaban al pie de los rabinos, que estaban junto a los maestros les enseñaban la memorización. Por eso encontramos unos textos en los profetas cuando dice palabra por palabra, renglón por renglón, línea por línea. ¿Por qué? Porque se iban memorizando palabra por palabra, renglón por renglón, línea por línea. Iban memorizando. Por eso dice uno de los salmos que la ley es como la miel al paladar, porque a los niños les daban tablillas de arcilla donde estaban escritas las palabras de la ley, y con una pluma las iban mojando con miel y iban escribiendo, iban chupando la miel, para que así, de esa forma, ellos pensaran que la palabra es más dulce que la miel. Entonces Jesús estaba poseído de la palabra, porque dice: pondré mis palabras en su boca. Ahora, las palabras de Dios, hermanos, son palabras vivientes y arden como un fuego en los huesos. Así que cuando se reciben sus palabras, en el momento de que yo recibo las palabras de Dios, recibo los pensamientos de Dios. Y eso, hermanos, no es otra cosa más que la voluntad del Señor. Entonces tú recibes la palabra, recibes los pensamientos del Señor. Yo recibo la palabra y recibo los pensamientos del Señor. Lo importante es entonces que un predicador, que un profeta, que un evangelista, que un maestro sea poseído por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos envuelva, que la palabra de Dios esté en toda forma en nosotros, que sea parte de nuestra vida. Otra característica, hermanos, del profeta suscitado por Dios es que hablará la verdad sin temor. Está diciendo aquí el mismo verso 18. Después de que dice: pondré mis palabras en su boca, él dice: y les hablará todo lo que yo le mandare. Todo lo que yo le mandare. Y les hablará todo lo que yo le mandare. Él declarará todo el consejo de Dios. Y eso fue, hermanos, lo que vino a decirnos Jesucristo. Jesucristo nos vino a declarar todo el consejo de Dios. Por eso Él es un profeta verdadero. Él es un profeta verdadero. Sin retener nada. Él no retuvo nada. Declaró todo el consejo de Dios. Jesús de Nazaret nos dice: Él fue el que nos dijo que Dios es Padre. No sabríamos que Dios es Padre si Jesús no lo hubiera dicho. Pero también dijo que Dios es luz.
Eso lo dijo Jesús. Dijo que Dios es luz. Y también dijo que Dios es santo. Y también dijo que Dios es bueno. Y dijo que Dios es espíritu. También dijo que Él está en los cielos, que Dios está en los cielos. Porque cuando enseñó la oración del Padre Nuestro, ¿qué dijo? Padre nuestro que estás en los cielos. Él nos enseñó eso, que el Padre está en los cielos. Y también nos enseñó que el Padre lo envió. Y otra cosa que nos enseñó es que el Padre tiene una casa, porque dijo, en la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Entonces, hermanos, Él habló sin temor y dio todo el consejo de Dios, porque eso es lo que tiene la palabra implantada, tiene tal poder rompedor, porque la palabra implantada, como dice Santiago, la palabra implantada puede salvar nuestras almas. Y eso, porque miren, cuando se da un sermón, la palabra sermón significa sembrar. Entonces, con la palabra se siembra la palabra, con la predicación se siembra la palabra, con la predicación se siembra la palabra de Dios, con los sermones se siembra la palabra de Dios, y es una estocada al corazón, es una herida al corazón, se hace una estocada en el corazón y se deposita la semilla, la preciosa simiente, la preciosa semilla. Entonces, no podemos menos de decir lo que hemos visto y oído, como dijo Pedro y Juan ante el concilio. Nada puede ser más recto que un rayo de luz, y así es la palabra, hermanos. La palabra no tiene torceduras, no tiene vuelta de hoja. Lo que es. Por eso dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nada tan dogmático como la palabra, sí. Es la poca fe la que vacila. Cuando hay poca fe, entonces hay vacilación, pero los fuertes en fe siempre van a glorificar a Dios. Y es lo que tenemos también que hacer nosotros los predicadores. Hablar de todo el consejo de Dios. De todo el consejo de Dios, no solamente lo que nos convenga. Porque si solamente predicamos lo que nos conviene, lo que nos gusta, lo que le gusta a la gente, lo que le gusta al pueblo, no, debemos predicar todo el consejo de Dios. Todo el consejo. Pero miren, que todo el consejo de Dios no lo vamos a aprender, hermanos, de la noche a la mañana. No es una cuestión de la noche a la mañana. Todo el consejo de Dios lo vamos a ir adquiriendo paso a paso a lo largo de toda nuestra vida espiritual. Pero se nos va a enseñar todo el consejo de Dios. Así que el predicador, el profeta, habla sin miedo la palabra de Dios. Otra característica: hablará en nombre de Dios. Dice el verso 19: mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, oiga, hablará en nombre de Dios, en mi nombre. Entonces las palabras y los pensamientos de Dios deben ser pronunciados en nombre de Dios. Ningún siervo es responsable de las palabras de su amo, porque esas son las palabras de su amo, y él va a decir las palabras de su amo, y si su amo dijo no, es no, y si su amo dijo sí, es sí, pero no son las palabras de él, son las palabras de su amo. En Marcos 13:11 dice: no son ustedes los que están hablando, sino el Espíritu Santo. Y es cierto, cuando hermanos predicamos la palabra, el que está hablando es el Espíritu Santo. Ustedes verán al hombre de carne y hueso, ustedes verán al pastor, pero si ese pastor está hablando las palabras de Dios, el que está hablando es el Espíritu Santo. El que está hablando es Dios. Con esa mentalidad debemos escuchar siempre la palabra de Dios. Con esa mentalidad debemos escuchar siempre las predicaciones, que es Dios el que habla.
El incrédulo, el hombre natural no entiende eso, porque si le decimos esto, dirá, ¿cómo que es Dios? Si no ve que el hombre está hablando. Pero el hombre está hablando no sus propias palabras, está hablando las palabras de Dios. Porque dice, hablará en mi nombre. Que hablare en mi nombre. Entonces, cuando los pensamientos de Cristo son declarados en su nombre, Él es el que toma la responsabilidad de hacerlos eficaces para el propósito para el cual fueron enviados. Es como cuando oramos por los enfermos. Decimos, en el nombre de Jesús. Ponemos las manos sobre los enfermos, en el nombre de Jesús recibirán sanidad. Cuando echamos fuera demonios, también decimos, en el nombre de Jesús, porque es en la autoridad del Señor. Y aún los demonios pueden ser lanzados sin necesidad de que estemos a los gritos. No es necesidad de estar a los gritos. Aún podemos estar hablando claramente, diciendo, en el nombre de Jesús sal fuera. Pero si tienes esa autoridad, de parte de Dios, entonces los demonios van a salir aún antes de que tú llegues. Eso era lo que sucedía con el hermano Miguelito Leal, el primer pastor de la iglesia de Éfeso. Llamaban al hermano Miguelito para que orara por un endemoniado, y entonces en lo que se trasladaba el hermano hasta donde estaba el endemoniado, pues demoraba un poco. Y ya cuando llegaba, encontraba que el supuesto endemoniado estaba sentado, tranquilo y calladito. Y llegaba el hermano Miguelito y decía, ¿qué pasó? No, pues ya se tranquilizó, el demonio se fue antes de que lo echaran. Porque sabían la autoridad que tenía el pastor. Era una autoridad de parte de Dios, porque iba en nombre del Señor Jesús. Entonces, todas las cosas, hermanos, se deben de hacer en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo. El Señor dijo en Isaías 55:11, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, y Él es el responsable. Él es el responsable de esa palabra. Así que si desechan la palabra, desechan a Dios, no desechan al hombre. Samuel estaba tan triste y tan pensativo cuando Dios le dice, Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Ellos quieren un rey, ponles un rey, pero no pienses que te desecharon a ti. Y así es, hermano. Una de las cosas que he procurado mantener en mi mente es que la palabra que predico es la palabra de Dios, y que si desechan esta palabra, no me están desechando a mí, están desechando a Dios. Por lo tanto, yo no soy responsable, el responsable es Dios. La última característica de un profeta suscitado por Dios es que será conocido por sus frutos. Se hace la pregunta, hicieron la pregunta, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Qué pregunta interesante, verso 21. Ahí dice, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Entonces, la presunción de los profetas era hablar cosas que Dios no les había mandado hablar. Pero, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? De modo que se pueda distinguir entre los profetas de sí mismos y los enviados por Dios. Bueno, la respuesta está aquí. Si no se cumple lo que dijo, ni acontece, es palabra que Jehová no ha hablado. Hay bajo esto un principio escudriñador. Puede que hablemos en el nombre del Señor, pero si el Señor no nos ha dicho aquella cosa a nosotros, eso se transformará en nada. Si el mensaje cae sin fruto en los oídos de los oyentes, ello es evidencia de que el Señor no ha pronunciado ese mensaje.
La prueba de un profeta hablando en su propio nombre era que no habría resultado alguno de su testimonio. Nada iba a suceder. ¿Cómo se aplica esto a nuestra obra en el nombre del Señor? Bueno, un profeta tiene que ser, necesariamente, tiene que oír antes de poder hablar con poder. Tiene que oír la voz de Dios y entonces luego hablar. Pero que también el Señor nos dé un oído abierto para poder distinguir, para poder discernir. Porque, hermanos, les había mencionado ya hace tiempo que hay 3 espíritus que hablan. Habla el espíritu del hombre, habla el espíritu del demonio y habla el Espíritu Santo. Pero tenemos que distinguir cuando es el Espíritu de Dios el que habla, o cuando es el espíritu del hombre, o cuando es el espíritu de Satanás. Esos 3 espíritus hablan. Y cuando no tenemos discernimiento de espíritus, entonces podemos pensar que las palabras de Satanás son las palabras de Dios. O podemos pensar que las palabras de Dios son las palabras de Satanás. Y eso es tergiversar el verdadero sentido. Por eso es importante, amados hermanos, tener conocimiento y tener un oído espiritual para saber quién es el que está hablando, si es Dios el que está hablando. Jesucristo, hermanos, tiene las credenciales de un verdadero profeta. Cuando él iba entrando a Jerusalén, ¿qué decía la gente que preguntaba? ¿Y quién es este? ¿Qué decían? Es el profeta de Nazaret. Cuando Jesús estaba con la mujer samaritana y le dijo todo lo que ella había hecho, entonces ella le dice: me parece que eres profeta. Y claro que sí, me parece que eres profeta. Y entonces cuando le dijeron a Natanael que habían hallado al Mesías, al profeta de Nazaret, Natanael dijo: qué bueno ha salido de Nazaret, qué bueno ha salido de ese pueblo, de esa ciudad. No se ha dicho nada importante de Nazaret. Pero Jesús, hermanos, es de Nazaret. Se le conoce como Jesús de Nazaret. Y miren, aunque nació en Belén, no se le conoce como Jesús de Belén. Y aunque murió en Jerusalén, no se le conoce como Jesús de Jerusalén. Se le conoce como Jesús de Nazaret. ¿Por qué se le conoce como Jesús de Nazaret? Porque de Nazaret era José, y de Nazaret era María, y de Nazaret también era Jesús, porque después de que regresaron de Egipto, se vinieron otra vez a Nazaret. Y cuando Jesús a los 30 años salió al Jordán, quiere decir que Jesús estuvo los 18 años de los cuales no habla la Biblia, de los 12 a los 30, quiere decir que Jesús estuvo en Nazaret. Ahí vivió en Nazaret esos 18 años, de los 12 a los 30, pero también lo vemos hasta los 2 años cuando él regresa a Nazaret, y de esa edad hasta los 12 pues estuvieron en Nazaret, y a los 12 lo vemos en Jerusalén, y ya luego no lo vemos hasta cuando se presenta en el río Jordán, cuando es bautizado por Juan el Bautista. Entonces esos 18 años y más estuvo en Nazaret. Por eso se le conoce como Jesús de Nazaret. Siempre me aseguro, hermanos, a decir completo su nombre y su apellido. Su apellido es de Nazaret, y por lo tanto digo Jesús de Nazaret. Porque hubo otras personas que llevaban también ese nombre de Jesús, pero no eran de Nazaret, y él es de Nazaret, Jesús de Nazaret. Puestos de pie, hermanos, en esta hermosa noche, damos gracias a Dios por su palabra, porque ese profeta se levantó, y él ha levantado también a muchos profetas. Muchos profetas han salido por el mundo, pero este